Konnichiwa, bellezas ninfas celestiales. Hoy vamos a ver cómo es que Mao Mao descubrió que Jinshi es un príncipe imperial. Alerta de spoiler. Veremos contenido del anime, manga y novelas ligeras de los diarios de la boticaria. Si no estás al día, continúa bajo tu propio riesgo. Bienvenidos a los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! ¿Cómo fue el proceso en el que Mao Mao se dio cuenta de la verdadera identidad de Jinshi? Desde el principio, cuando fue la primera vez que ellos se conocieron, Mao Mao se dio cuenta de que Jinshi era un eunuco con bastante tiempo libre. Esto le hizo sospechar, ya que él se tomó el suficiente tiempo para investigar quién había sido quien dejó el mensaje sobre los polvos tóxicos, encontrando así a Mao Mao. Tiempo después, cuando Mao Mao fue ascendida y empezó a visitar frecuentemente el consultorio médico, ella se dio cuenta de que Jinshi parecía estar por encima de la posición de la matrona de las mujeres sirvientes. La oficina de las mujeres sirvientes era una de las tres principales divisiones de servicio en el palacio trasero y abarcaba la responsabilidad del rango más bajo de las mujeres sirvientes. Las otras dos divisiones eran la oficina del interior, que se ocupaba de las consortes, y el departamento de servicio doméstico al que estaban adscritos los eunucos. Se supone que como eunuco, Jinshi debería de pertenecer a este departamento, pero Mao Mao empezó a observar que a pesar de que a Jinshi se le podía ver cerca de la sede de las tres oficinas principales que supervisaban el funcionamiento del palacio interno, él parecía no tener un lugar específico de empleo. De hecho, casi parecía supervisar todo el palacio. Aquí comenzaron las suposiciones de Mao Mao sobre cuál sería la verdadera identidad de Jinshi. Primero, observando su jerarquía, pensó que estaba por encima de la cabeza de la matrona de las mujeres sirvientes. También pensó en la posibilidad de que Jinshi fuera el actual guardián del emperador, pero como parecía tener unos 20 años, no lo imaginaba en esa posición. Luego, Mao Mao pensó que tal vez Jinshi era el hijo del emperador o algo así, pero eso no tenía sentido, ya que no habría tenido necesidad de convertirse en eunuco. Otra suposición fue que tal vez era guardián de Yokuyo, ya que parecía muy cercano a la consorte. Sin embargo, de todas sus suposiciones, Mao Mao eligió pensar que Jinshi era el amante del emperador. Aunque Mao Mao observaba en el pabellón de Jade que las relaciones sexuales entre el emperador y Yokuyo parecían siempre perfectamente normales, ella, que se había criado en el barrio del placer, sabía que las cosas no siempre eran lo que parecían. Así que Mao Mao se cansó de intentar jugar con las posibilidades y lo más fácil para Mao Mao fue pensar que Jinshi era el amante del emperador, porque era increíblemente bello y además tenía una gran libertad y poder dentro del palacio interno. Más adelante, después de la primera fiesta del jardín, mientras Jinshi lleva tomada a Mao Mao de la mano para llevarla a vomitar el veneno que tenía en su cuerpo, ella observa que la actitud de Jinshi no era la del eunuco resplandeciente de siempre, sino que parecía un muchacho normal, e incluso que se veía más joven de la edad que supuestamente tenía, notando incluso que su ropa era ligeramente diferente y traía una nueva horquilla. Él, a los ojos de ella, parecía un muchacho de su edad, se veía como un hombre normal, y le daba la sensación de que tal vez se había quitado como una especie de máscara, ya que su comportamiento era diferente al que usualmente mostraba ante los demás. Y de hecho, Mao Mao admitió para sí misma que Jinshi le gustaba de esta manera. Tiempo después, cuando Mao Mao estaba investigando el asunto sobre quién podría haber querido envenenar a la consorte Li Shu, descubrió en los registros que le trajo Gao Shun que el hermano menor del emperador y el hijo de Lady A dúo con el emperador, que en ese momento era un príncipe, habían nacido casi al mismo tiempo. Haciendo cuentas, Mao Mao se dio cuenta de que el hermano menor imperial tendría aproximadamente su edad, siendo él un año mayor que ella. Y si el otro príncipe hubiera sobrevivido, actualmente tanto tío como sobrino serían vistos como hermanos. Después de que se resolvió el misterio asociado a la miel, se decretó de que Lady A dúo dejaría de ser consorte imperial. La noche antes de su partida, Mao Mao bebió unos tragos con ella, y mientras observaba a A dúo, pensó que ella le recordaba a alguien por sus rasgos faciales, solo que en ese momento no recordaba a quién. Al día siguiente, en la despedida de A dúo, mientras ella devolvía la corona que la identificaba como consorte, Jinshi estaba parado frente a ella, y Mao Mao pudo observar que ellos se parecían bastante, reflexionando que Jinshi era la persona a la que A dúo se parecía. Y en ese momento a Mao Mao se le ocurrió la teoría del intercambio de bebés, pensando en que A dúo era muy joven cuando tuvo a su bebé, y además de esto, ella perdió el útero durante el parto. Ella no volvería a tener hijos, y también sabía que de entre los dos bebés, el tío de su hijo, es decir, el hermano menor imperial, tendría un mejor trato en comparación con su propio hijo, ya que en ese entonces el actual emperador era solamente un príncipe.
Y de algún modo, A-Duo se las arregló para que su hijo intercambiara lugar con su tío, el hermano menor imperial. De ese modo garantizaría que su propio hijo tendría mejores cuidados y por ende una mayor probabilidad de sobrevivir. Por desgracia, durante ese tiempo uno de los bebés murió, y este era el que estaba A-Duo cuidando. Pero si ya habían sido intercambiados, el bebé que realmente murió era el verdadero hermano menor imperial, y el que estaba vivo era el hijo de A-Duo con el príncipe, quien vendría a ser realmente el primogénito del actual emperador. Si esta teoría fuera cierta, eso explicaría el por qué A-Duo al dejar el palacio se iba con la frente en alto. El deber de una consorte era producir hijos para el emperador, y supuestamente A-Duo había fallado en esa misión, ya que el único hijo que tuvo había muerto. Sin embargo, el emperador la ha tenido a su lado durante muchísimos años. Además, A-Duo al salir del palacio interno no fue enviada a su casa o dada a otro hombre. El emperador la asignó a otro palacio, algo que es verdaderamente inusual. O en todo caso, A-Duo al haber compartido la cama con el emperador jamás debió salir del palacio interno. Y sin embargo, ella se retiraba del palacio interno con la dignidad en alto. Además, si la teoría de intercambio de bebés que Mao Mao pensaba fuera cierta, también explicaría el por qué su padre Luomen, a pesar de ser un médico increíble y de gran renombre, habría sido convertido en eunuco y además mutilado en una de sus rodillas. La mutilación era un castigo para una falta grave, y la falta de Luomen habría sido no haberse dado cuenta del intercambio de bebés, y para cuando se dieron cuenta de esta verdad, el otro bebé ya había muerto. Y por esta razón, también fue desterrado del palacio interno. Cuando Mao Mao terminó de teorizar esto, pensó que era una locura y desechó la idea. Más tarde, después de que Jinshi compró a Mao Mao y se la llevó a vivir con él a su mansión, cuando a Mao Mao le presentaron a Suiren, ella se refirió a Jinshi como joven amo. Esto hizo que Mao Mao se preguntara por qué se refería así hacia Jinshi si él solamente era un eunuco. Ya viviendo con él, Mao Mao se dio cuenta de que Jinshi no era un eunuco con bastante tiempo libre. De hecho, tenía bastante trabajo, no solamente por parte del palacio interno, sino que atendía muchos deberes como funcionario en la corte exterior. De hecho, Mao Mao se preguntaba qué tan alto era su cargo que Jinshi se encargaba de autorizar o de denegar propuestas de otros funcionarios. Cuando Mao Mao lo ayudó a maquillarse y a disfrazarse de plebeyo para que él pudiera ir de incógnito al barrio del placer, ella observó que Jinshi tenía un cuerpo y unas manos masculinas, ya que su cuerpo estaba bastante musculoso y bien trabajado, como si fuera alguien que se entrenara en combate, además de que sus manos tenían callos, como si él entrenara con la espada. Ella pensaba que como eunuco, él solamente cargaría palillos, pero tenía un cuerpo y unas manos de un guerrero. Mao Mao se frenó a sí misma para dejar de hacer suposiciones sobre Jinshi, repitiéndose que la ignorancia era el camino hacia la felicidad. Ese mismo día, más tarde, ya estando en el barrio del placer, ambos disfrazados, mientras iban de incógnito en este pequeño paseo, Jinshi se hizo llamar Jinka. A Mao Mao esto se le hizo algo extraño, ya que el carácter K, que significa flor, era algo raro en un nombre masculino. Y por otro lado, este carácter K era exclusivo de la familia imperial. Mientras comían unas brochetas de pollo, Jinshi le dijo que sabían mucho mejor que la comida de un campamento. Esto hizo que otra vez Mao Mao se preguntara qué hacía un eunuco como Jinshi entrenando en el ejército. Pero otra vez, ella eligió parar su mente para no seguir pensando en esto. Un día, mientras Mao Mao estaba haciendo aseo, Mao Mao reflexionó que ya conocía más la rutina de Jinshi después de 2 meses de vivir con él. Aproximadamente cada 2 semanas, Jinshi se daba un largo y lento baño y quemaba incienso antes de salir. Además de que durante esos días, la comida era vegetariana. Mao Mao sabía que todo esto era algún tipo de ritual de purificación, y ella se preguntó si los eunucos podían realizar oficios rituales. Se supone que la purificación la realizaban normalmente quienes participaban en rituales religiosos, y esas funciones las realizaban solamente aquellos que habían nacido en la aristocracia o en una familia noble. Mao Mao no entendía estas cosas sobre la vida de Jinshi. Por un lado se preguntaba cómo un hombre de nacimiento aristocrático como él se había convertido en un eunuco. En ese momento ella se justificó pensando que la culpa era de la antigua emperatriz viuda. Si ella había sido capaz de convertir en eunuco por la fuerza a un médico muy capaz como el padre de Mao Mao, es decir, Luomen, de forma muy similar, supuso que Jinshi había corrido con la misma suerte cuando él aún era muy joven. Mientras Mao Mao reflexionaba sobre esto, Suiren la interrumpió pidiéndole que fuera a hacer un recado.
Días después, cuando Mao Mao salvó a Jinshi de morir aplastado bajo una viga, se dio cuenta de que él era oficiante de ceremonias ritualísticas. La ceremonia en la que él estaba solo podía ser oficiada por alguien de muy alta cuna. Y si a eso le sumamos el hecho de que la viga no fue un accidente, sino un incidente provocado específicamente para atentar contra la vida de Jinshi, Mao Mao empezó a preguntarse con más conciencia quién era Jinshi. Solo que en ese momento ella sintió que como era una sirvienta no tenía la posición como para hacer la pregunta en voz alta, así que se quedó callada. Además, sospechaba que conocer la respuesta solo le traería más problemas. Después, en la ocasión en que Mao Mao cultivó rosas azules, ella se preguntó por los ingresos económicos y el poder adquisitivo de Jinshi, ya que él, tanto en el pasado, cuando construyó el sauna para la consorte Li Hua, como en ese momento actual, cuando lo modificó para crear el invernadero de flores que le pidió Mao Mao. En ambas situaciones, Jinshi pagó todo de su propio bolsillo. Mao Mao pensó que él era bastante rico, aparte de que al haber pasado un tiempo viviendo en su mansión, ya conocía de sobremanera que Jinshi estaba acostumbrado a los perfumes y adquisiciones más lujosas, aunque no presumiera de ello. Tiempo después, el emperador convoca a Mao Mao y a Jinshi para que lo acompañen a entrar al santuario de la elección. Este santuario básicamente era una prueba para elegir a aquel que sería digno de ser el líder de la nación. El emperador, en todas las veces que lo intentó, nunca pasó la prueba con éxito. Sin embargo, cuando permitió que Jinshi hiciera la prueba, siendo Mao Mao su acompañante y asesora como si fuera su consorte, Jinshi pasó la prueba con la guía de Mao Mao, lo que por un lado indicaba que Jinshi estaba relacionado con la familia imperial, y por otro lado, de que Mao Mao sería una buena esposa para él. En ese momento, Mao Mao volvió a preguntarse sobre cuál era la verdadera identidad de Jinshi, pero otra vez se quedó callada, decidiendo que eso era un asunto que no tenía nada que ver con ella y eligiendo seguir siendo ignorante, así que dejó de pensar en ello. Poco después, Mao Mao es llamada por la emperatriz viuda, Anshi, a resolver un caso. Durante esos días, Mao Mao, a través de Suiren, descubre un poco cómo fue la infancia de Jinshi. Se da cuenta de que Jinshi creció en un ambiente represivo, pero sobre todo que Jinshi jugaba en los edificios donde frecuentaba el antiguo emperador y el resto de la familia imperial. Estas eran más pistas sobre el ambiente y las personas con las que creció rodeado Jinshi, pero Mao Mao decidió no profundizar en esto. En otra ocasión más adelante, Jinshi le dice a la consorte Yokuyo que se va a llevar a Mao Mao de viaje a una cacería a la que él había sido invitado. Durante este viaje, ante el público, Jinshi se identifica con el seudónimo de Kousen, y Mao Mao descubre que el clan Ma, al que pertenecen Gao Shun y su hijo Basen, han servido durante generaciones a la familia de Jinshi. De este modo, Mao Mao identificando que Jinshi proviene de una familia muy distinguida, solo que aún no sabía cuál familia, o mejor dicho, aún no quería darse cuenta. Durante esta cacería, que era un evento realizado por varios funcionarios, Jinshi era tratado como otro funcionario más, y Mao Mao se preguntaba por qué no lo trataban como a un eunuco y le daban tantas responsabilidades. Él ejercía varias funciones políticas y además en ese evento Mao Mao observó que Jinshi estaba sentado en el lugar de invitado de honor. Era la persona más importante en ese lugar. Jinshi estaba utilizando una máscara ante el público para no revelar su rostro y su identidad. Debido a esta máscara, él se estaba deshidratando y se apartó un rato del lugar. Mao Mao lo siguió con la intención de darle agua y otras cosas para que se sintiera mejor de salud. Ellos se adentraron en el bosque y estando solos escucharon unos balazos, ya que a Jinshi le estaban tendiendo una emboscada. Para salvar sus vidas, Jinshi cargó a Mao Mao saltando por una cascada, poco después encontrándose dentro de una cueva. Mientras discutían qué es lo que iban a hacer, Mao Mao se preguntó qué es lo que había pasado, recordando los disparos de antes. Ella supuso que no era un accidente y se dio cuenta de que Jinshi era el probable objetivo, preguntándose otra vez quién era Jinshi como para que alguien le tendiera una emboscada así. Mientras intentaban salir de la cueva a través de un agujero en el techo, Mao Mao resbaló por culpa de una rana que cayó en su cara. Jinshi la protegió de la caída, quedando ella justo encima de él, y por accidente, la mano de ella quedó entre la entrepierna de Jinshi.
Ella sintió algo que no debería estar ahí. Primero pensó que la rana había quedado atrapada en la entrepierna de Jinshi, así que Mao Mao decidió explorar con su mano la zona, y al darse cuenta que esta rana estaba viva porque se movía sola al tacto de Mao Mao y aparte su tamaño era muchísimo más grande que el promedio, al finalizar Mao Mao su exploración científica en la entrepierna de Jinshi, concluyó que Jinshi era un hombre en toda regla. Ella comprobó que él tenía todos sus genitales intactos y aparte eran de gran tamaño. Mientras Mao Mao se dio cuenta de que Jinshi tenía abierta la túnica y podía observar su pecho musculoso, se espantó ante la idea de por qué un hombre estaba fingiendo ser un eunuco y estaba dentro del palacio interno. Jinshi estaba a punto de explicarle lo que estaba pasando y quién era él, pero Mao Mao no lo dejó y lo interrumpió diciendo que solamente había agarrado una rana. Es decir, ella iba a negar que había agarrado sus genitales. Jinshi, molesto y excitado a la vez por el agarrón de rana que Mao Mao le había dado, se subió encima de ella retándola a que ella descubriera si era una rana o algo más lo que había en su entrepierna. Mao Mao fue salvada literalmente por un perrito que venía junto con Lee Haku, su amigo el soldado. Ya en la noche, Jinshi fue a buscar a Mao Mao para disculparse por lo que había pasado y de paso darle una explicación completa. Ella estaba aturdida por todo lo que había descubierto y algo incómoda de ver a Jinshi, pues a final de cuentas le había agarrado sus genitales y los había explorado a detalle. Mao Mao aceptó la disculpa de Jinshi y le dijo que no había nada que decir. En lo que a ella respectaba, él era quien realmente es. Jinshi por fin le entregó a Mao Mao sus vestuarios de buey y ella se puso muy contenta. Él intentó explicarle otra vez lo que había pasado y quién era él, pero Mao Mao, embelesada con sus vestuarios, no le hizo caso. Ella solo le dio las gracias, cerrando la puerta, para quedarse a admirar sus preciados vestuarios. Jinshi estuvo tocando la puerta un buen rato para tratar de darle una explicación, pero Mao Mao simplemente lo ignoró. A partir de este momento en el que Jinshi sabe que Mao Mao ya descubrió que él es un hombre en toda regla, la actitud de Jinshi hacia Mao Mao cambia. Ahora ya va de forma directa y delante de los demás la llama por su nombre. Le pide a Mao Mao de forma directa que utilice la horquilla que él le regaló, la cual es un signo de cortejo y de interés amoroso. Él tiene acercamientos físicos más directos y seductores hacia ella, incluso delante de otras personas. En una conversación casual, el curandero le dijo a Mao Mao que ya no hacían eunucos actualmente, y ella le preguntó cómo entraban los eunucos al palacio interno. Él le dijo que, aparte de una prueba escrita de la cirugía de castración, había un examen físico donde se palpaba la entrepierna. Como existía gente tramposa que falsificaba documentos para fingir ser eunucos y así infiltrarse al palacio interno para demostrar ser un eunuco, ya no bastaba el certificado de la cirugía. Durante el examen físico, había 3 funcionarios de diferentes departamentos gubernamentales, los cuales agarraban la entrepierna para comprobar si había o no genitales. Esta inspección era realizada varias veces, cada vez que se entraba al palacio interno. Ya una vez que los funcionarios te conocían, dejaban de agarrarte la entrepierna. Después de la explicación del curandero, Mao Mao pensó en Jinshi, pero frenó sus pensamientos. En este punto, Jinshi no le había contado a Gao Shun el incidente del agarrón de rana, pero como ya habían discutido de que ya era el momento en que Mao Mao supiera la verdad sobre Jinshi, Gao Shun le preguntaba cuándo le iba a decir. Mao Mao solo sabía que Jinshi no era un eunuco, pero todavía no habían hablado sobre su verdadera identidad. Jinshi estaba buscando el momento adecuado para decírselo, pero en eso a Mao Mao la volvieron a secuestrar. Ella fue secuestrada por Sui Rei, quien estaba disfrazada de eunuco, y por la ex consorte Lou Lan, quien a ratos se disfrazaba de sirvienta haciéndose llamar Shi Sui. Ellas pertenecían al clan Shi. Toda la historia referente al secuestro y los motivos detrás de él la puedes encontrar en el video llamado El secuestro de Mao Mao. Durante su secuestro, Mao Mao descubrió otra pista que la llevaría a sospechar sobre la verdadera identidad de Jinshi. Ella le preguntó directamente a Sui Rei cómo es que logró entrar al palacio interno fingiendo ser un eunuco. Quería saber cómo la habían examinado. Sui Rei le explicó que durante el examen físico la palpaban por encima de la ropa interior,
ni siquiera tenía que quitarse nada. Mao Mao entendió que Sui Rei, al ser mujer, obviamente no tenía genitales masculinos, logrando engañarlos a todos. Mao Mao le preguntó si había alguna posibilidad de que un hombre no castrado pudiera engañarlos. Sui Rei dijo que no, que sería algo bastante difícil, ya que 3 funcionarios eran los encargados de realizar el examen. Sería muy difícil sobornarlos a todos. Justo ahí, Mao Mao se preguntó cómo había entrado Jinshi al palacio interno fingiendo ser un eunuco, recordando que solamente unos pocos hombres podían entrar y salir del palacio interno a su antojo, es decir, el emperador y sus familiares más cercanos. Mao Mao recordó los registros que había leído sobre el nacimiento del hijo de Aduo y del hermano menor del emperador. Estaba conflictiva porque las edades no coincidían, ya que supuestamente Jinshi era un eunuco de 24 años que llevaba 5 años sirviendo en el palacio interno, es decir, tanto el hermano menor del emperador como el hijo de Aduo, si viviera, tendrían actualmente 19 años, un año más que Mao Mao, lo cual no coincidiría con la edad que supuestamente tenía Jinshi, de 24 años, a menos que Jinshi, aparte de fingir ser un eunuco, también estuviera mintiendo sobre su edad. Ahí Mao Mao recordó que a menudo había pensado que Jinshi era más joven de lo que parecía o de la edad que decía tener. Ahí Mao Mao empezó a atar cabos, pero Sui Rei la interrumpió de sus pensamientos. Días después, cuando el ejército prohibido ya estaba atacando al clan Shi y sometiéndolo, Mao Mao pudo observar todo desde la torre donde estaba encerrada. A lo lejos, alcanzó a ver a un hombre cuya belleza de ninfa no parecía apta para un campo de batalla, pero él iba vestido con una armadura de color oneroso y tenía una figura elegante, parecía un verdadero soldado. Mao Mao sabía que era Jinshi y que estaba ahí para rescatarla. Y en efecto, un soldado con una armadura de color azulado había derribado la puerta donde estaba Mao Mao encerrada, y ahora estaba parado en la entrada de esa habitación. Jinshi por fin la había encontrado. Durante su conversación, fueron interrumpidos por otro soldado, que llamó a Jinshi Milord Heredero, y Jinshi respondió que ese título ya no le pertenecía, porque había nacido un hijo real. Esto es porque la consorte Yokuyou había dado a luz a un príncipe, y era varón. Ahí Mao Mao, con estas palabras, comprobó que Jinshi era un príncipe imperial. Que un hombre que no fuera eunuco entrara al palacio interno era un delito grave. Solo aquellos que compartían sangre con el emperador o que tenían sus órdenes específicas podían hacerlo. Y Jinshi, que por fin había revelado su verdadera identidad, era, a ojos de todo el público, el hermano menor del emperador, quien también es conocido como el príncipe de la luna. Jinshi ordenó que sacaran a Mao Mao sana y salva de la fortaleza donde estaba encerrada, mientras él terminaba de concluir sus asuntos con los rebeldes del clan Shi. Durante este último encuentro, Jinshi salió herido de su mejilla por causa de Lou Lan, quien desgarró la carne de su rostro, lo cual le dejaría una cicatriz permanente. Al terminar todo esto y después de recibir los primeros auxilios, Jinshi todo lo que quería era ir a ver a Mao Mao, a pesar de las protestas del propio Gao Shun, quien le insistía que fuera a descansar. Pero Jinshi no le hizo caso, diciéndole que dejara de fastidiarlo. Él entró al carruaje donde estaba Mao Mao durmiendo. Él la observó, mirando cómo estaba sucia, lastimada y manchada con sangre, y aparte tenía un gran moretón oscuro en el cuello. Él estaba a punto de tocarla, pero Mao Mao se despertó en ese momento. Cuando Mao Mao abrió los ojos y vio a Jinshi, se dio cuenta de que él se estaba inclinando sobre ella, acercándose a su cuello. Ella lo miró como si fuera una mosca. Él trató de protestar por su inocencia, pero en ese momento Mao Mao se distrajo viendo la venda en su cara. Ahora fue Mao Mao quien acorraló a Jinshi de espaldas contra la pared, observando la herida que tenía en su rostro, sabiendo que iba a quedar una cicatriz. En algún punto de su conversación, ella le dijo a Jinshi que se fuera a descansar, y él se acostó sobre la piel donde Mao Mao había estado durmiendo en su carruaje. Mao Mao empezó a protestar, pero Jinshi la agarró de la muñeca y la acercó a él. Ellos se quedaron acostados uno frente al otro sobre la piel del animal. Jinshi empezó a inspeccionar el moretón de Mao Mao en su cuello. Ella le dijo que la atacó una mujer, para que él estuviera tranquilo sobre su castidad, a la vez que Mao Mao también le dijo a Jinshi que su cicatriz lo hacía verse más varonil. Jinshi no soportaba todo lo que Mao Mao había tenido que sufrir, y mientras la tenía agarrada de sus brazos, él estaba acercando su rostro cada vez más al de ella. Estuvieron a punto de besarse, pero fueron interrumpidos por un asunto de carácter médico que Mao Mao tuvo que atender. Jinshi le dijo a Mao Mao que iban a continuar con esto más tarde. Semanas después de todo lo acontecido con el clan Shi y con Mao Mao trabajando de nuevo en la botica del barrio del placer, ahora que Jinshi la iba a visitar ahí,
por fin tuvieron su conversación sobre su verdadera identidad. Bueno, una conversación como tal no, pero Jinshi ya sabía que Mao Mao sabía quién era él y Mao Mao estaba consciente de esto, así que simplemente asintieron en mutuo entendimiento. Y otra vez, Jinshi le pidió a Mao Mao que usara la horquilla que él le había regalado. Ella sí lo había estado haciendo, pero Jinshi no la vio, y durante su secuestro, ella se la tuvo que regalar a Loulan. Jinshi entendió que Mao Mao había estado entre la espada y la pared y la perdonó por esto. Él ya no ocultaba lo que sentía por Mao Mao, así que se lanzó directo a su cuello, mordiéndola. También estuvieron a punto de besarse otra vez, pero otra vez fueron interrumpidos. Al final, Jinshi se acostó sobre las piernas de Mao Mao, abrazándola y quedándose dormido sobre su regazo. Tiempo más tarde, Jinshi le regaló una horquilla a Mao Mao con un símbolo de la luna y de la amapola, lo cual era una propuesta de matrimonio por parte de él. Mao Mao entendió perfectamente que él quería casarse con ella, y cuando él hizo la declaración de que iba a convertirla en su esposa y que iba a eliminar cualquier obstáculo entre ellos, Mao Mao en ese momento todavía no había aceptado formalmente los sentimientos de Jinshi, pero le dijo que no quería ser enemiga de la emperatriz Gyokujou. Además, Mao Mao seguía pensando que Jinshi no era el hermano menor del emperador, sino su hijo mayor, su primogénito, el hijo que había tenido con Lady Aduo. Ella estaba preocupada sobre cuánto sabía realmente Jinshi sobre su propio nacimiento. Estaba segura de que él desconocía quiénes eran sus verdaderos padres biológicos. Y como Jinshi es el primero en la línea de sucesión al trono, Mao Mao era muy consciente de que aceptar estar en una relación amorosa con él traería muchas consecuencias. Años más tarde, después de algunos besos, cachetadas e intentos por parte de Mao Mao de ver y agarrar las nalgas de Jinshi, ella por fin aceptó los sentimientos del príncipe y tener una relación formal de pareja con él. Y unos días antes de que Jinshi llamara a Mao Mao a su habitación para hacer el amor, Aduo la convocó a una reunión privada, donde ella le confesó que había intercambiado a los bebés y que Jinshi era su hijo. Aduo utilizaba el nombre de Yue para referirse a él, y ella se dio cuenta de que Mao Mao ya había descubierto esta verdad, al menos por suposiciones. Al recibir Mao Mao esta confesión, ya no tenía dudas sobre la verdadera identidad de Jinshi. Tiempo más adelante, su futuro suegro, es decir, el emperador Yang, estaba enfermo de apendicitis y tenía que ser sometido a cirugía. Antes de la cirugía, el emperador hizo una pequeña reunión con él, Aduo, Mao Mao y Jinshi. Él básicamente quería hablar de su testamento en caso de que él perdiera la vida después de la cirugía. Jinshi en este punto sigue sin saber quiénes son sus verdaderos padres biológicos. Mao Mao estaba nerviosa por la reunión de su pareja con sus suegros y solo pensaba en que debía de haber traído más medicinas para la pancita por tanto estrés que se cargaban. Todos estos detalles los puedes encontrar en el video donde el emperador Yang habla con Aduo sobre Jinshi y Mao Mao. En este punto de la historia ya hay reuniones familiares, solo que el príncipe de la luna aún no es consciente de que su novia Mao Mao ya ha estado reunida con sus propios suegros. Ahora solo falta que Jinshi se reúna con Lacan y compartan unas copas de sake. Como dato extra, si Mao Mao le hubiera echado más ganas al estudio para hacer el examen de damas de la corte durante su época como dama de compañía de Jinshi, habría descubierto antes su verdadera identidad, justo en el mismo momento en que descubrió que él hacía ceremonias ritualísticas de estado, como aquella en la que se había provocado un atentado contra su vida. Y bueno, bellezas, díganme qué opinan de todo esto en los comentarios. Si el video les gustó, denle like y compártalo, además de la invitación de suscribirse al canal. Recuerden checar las listas de reproducción para ver todos los videos sobre esta historia de los diarios de la boticaria, así como el resto de momentos entre Jinshi y Mao Mao. Les invito a darse una vuelta por la página de Facebook donde encontrarán imágenes sobre esta historia. Y bueno, bellezas ninfas celestiales, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en otro video. ¡Sayonara!